conoce la historia y cómo funciona la Unión Europea, qué países la forman, cuáles son sus organismos principales, su moneda, el euro, y los tratados que la rigen. Comenzaremos explicando unos datos básicos de la Unión Europea. Si piensas que la Unión Europea es algo ajeno a ti, estás totalmente equivocado, porque es de vital importancia para nuestro Estado por diversos motivos. Es la encargada de tomar decisiones que nos afectarán en nuestra vida cotidiana, sus organismos elaboran multitud de leyes que condicionan las nuestras y el más importante, porque España ha cedido parte de su soberanía en muy diversos aspectos, en especial el económico, en los organismos de la Unión Europea y son estos los que deciden, y no los políticos de nuestro país. Se trata de una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. Vamos a ver qué significa esto exactamente. Asociación porque no es una federación de estados ni una organización de cooperación. Económica y política porque sus estados miembros siguen siendo naciones soberanas independientes, pero ponen en común su soberanía ganando así una mayor influencia y fuerza colectiva. Única en su género puesto que no hay en el mundo algo semejante a ella, y compuesta por 27 países europeos porque sus integrantes han de pertenecer a Europa y además ser democráticos. Pero conozcamos un poquito más de su historia. La Segunda Guerra Mundial fue para Europa una auténtica crisis social, económica y política, puesto que todo quedó prácticamente derruido. Después de esto se creó la Comunidad Económica Europea, que en un principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre 6 países. Y lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. El cambio de nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea ocurrió en 1993 y no hizo sino que reflejar esta transformación. La Unión Europea es un Estado de derecho, porque todas sus actividades se basan en los tratados acordados voluntaria y democráticamente por los países miembros. Y además se rige por el principio de democracia representativa, esto es, que los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La consecución del objetivo de un mercado interior común se basa en las 4 llamadas libertades fundamentales: la libertad de circulación de mercancías, la libertad de desplazamiento de los trabajadores, la libertad del establecimiento y prestación de todo tipo de servicios y, por último, la libertad de circulación de capitales. Y el objetivo de todas estas libertades es poder crear un mercado único. En esta segunda parte vamos a conocer los Estados miembros que componen la Unión Europea. A lo largo de todos estos años, la Unión Europea ha sufrido 7 adhesiones y un abandono. Aquí podemos ver en un GIF animado la evolución geográfica de la Unión Europea desde su creación en 1957 hasta el año 2020. Vamos a ver todo esto con un poquito más de detalle. Como hemos dicho, se creó en 1957 y estos fueron sus impulsores: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. La primera ampliación tuvo lugar en 1973 con la incorporación de las islas, es decir, Irlanda y el Reino Unido, así como Dinamarca. En el 81 se expandió hacia el sur, concretamente hacia Grecia. Y en el 86 continuó estas anexiones de países del sur con España y Portugal, es decir, toda la península ibérica. En el 90 se produjo la reunificación alemana, en el que la República Democrática Alemana fue absorbida por parte de la República Federal Alemana. La cuarta ampliación tuvo lugar en el 95, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia.
pero la gran ampliación tuvo lugar en el 2004 con la incorporación de los países bálticos Estonia, Letonia, Lituania, así como otros países del este, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y dos pequeñas islas del Mediterráneo, Chipre y Malta. En el 2007 se incorporaron otros dos países del este, Bulgaria y Rumanía, y la séptima ampliación tuvo lugar en el 2013, con la incorporación de Croacia. Pero en el 2020 la Unión Europea sufrió un duro revés, el abandono de esta por parte del Reino Unido. ¿Y cuál será su futuro? Pues aquí podemos ver los 27 Estados miembros, así como las nuevas posibles incorporaciones. También están los antiguos miembros que lo abandonaron, como el Reino Unido, los estados más o menos potenciales que quieren unirse a la Unión Europea, otros antiguos candidatos que paralizaron o cancelaron su proceso, y también algunos estados que han firmado toda una serie de acuerdos con la Unión Europea. En resumen, que la ampliación de la Unión Europea será probablemente hacia el este. Y esta sería la línea cronológica de los mapas que hemos visto anteriormente. En la parte superior están las incorporaciones, anexiones y abandonos con sus respectivas fechas, mientras que en la parte inferior podemos ver los principales hechos agrupados por temáticas. Como puedes ver, la zona de influencia de la Unión Europea en el mundo es muy amplia. En azul estaría la Unión Europea propiamente dicha, en verde los territorios de los Estados miembros fuera de la Unión Europea, mientras que en naranja están los países candidatos a adherirse a la Unión Europea en un plazo medianamente corto. Vamos a conocer el euro, la moneda de muchos países de la Unión. El euro es la prueba más tangible de la integración europea. En el ámbito mundial, este da mayor proyección a la Unión, puesto que es la segunda moneda internacional después del dólar estadounidense. Es la moneda común de 19 de los 27 países y cada día la utilizan unos 340 millones de personas. Esta se creó el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables. Pero fue el 1 de enero del año 2002 cuando los billetes y monedas se introdujeron oficialmente. Y el órgano gestor del euro es precisamente el Banco Central Europeo. La moneda única ofrece múltiples ventajas como la eliminación de los tipos de cambio fluctuantes y los costes del cambio. Para las empresas es más fácil el comercio transfronterizo y la estabilidad económica es mayor, por lo cual la economía crece y los consumidores tienen más opciones. Además, la moneda común también anima a personas a viajar y comprar en otros países. En azul se pueden apreciar los 19 países que adoptaron el euro, y a esto se le conoce como la eurozona. Mientras que en color verde están los países que pertenecen a la Unión Europea, pero que todavía no tienen el euro como moneda. Por su parte, en color marrón tenemos a Dinamarca, un estado que tiene un convenio de exclusión. En amarillo se hallan los microestados europeos fuera de la Unión como Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino, que usan el euro y acuñan su propia moneda, en virtud de acuerdos firmados con miembros de la Unión Europea. Y en lila, Montenegro y Kosovo, que también usan el euro, pero sin entrar en ningún acuerdo legal con la Unión Europea, y lo que han hecho ha sido sustituirlo por el marco alemán, que era la moneda anterior que ha dejado ya de existir. En el cuarto punto conoceremos los tratados, la base de todo lo que se hace en la Unión. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las acciones que emprende se basan en los tratados que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus países miembros. Así, por ejemplo, si los tratados no citan un determinado ámbito de actuación, la Comisión no puede proponer legislación sobre él. Estos serían los tratados más importantes ordenados cronológicamente, y en todos ellos está resumida su entrada en vigor, su expiración, si es que la hay, así como su finalidad. El primero fue el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA,
Con él se pretendía crear la interdependencia en el sector del carbón y el acero para que ningún país pueda movilizar sus fuerzas armadas sin que los demás países tengan conocimiento de ello. Con ello se mitigaron la desconfianza y las tensiones tras la Segunda Guerra Mundial. El segundo fue el Tratado de Roma, el CEE y el Euratom. Lo que perseguía era instaurar la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El tercero en orden cronológico fue el Tratado de Fusión o Tratado de Bruselas, que tenía el objetivo de racionalizar las instituciones europeas, que estaban creciendo desmesuradamente. Acto seguido vino el Acta Única Europea, que pretendía reformar las instituciones para preparar las adhesiones de España y Portugal y agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del mercado único. El Tratado sobre la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, tuvo la finalidad de preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política como ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores y de interior. Mediante el Tratado de Ámsterdam se reformaron las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros, en especial los países del Este. El Tratado de Niza reformó las instituciones para que la Unión Europea pudiese funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros, y finalmente el de Lisboa hizo que ésta fuese más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar con una sola voz los problemas mundiales como el cambio climático. Y en el quinto y último apartado conocerás los organismos básicos donde se toman las decisiones más importantes, otros organismos y las agencias. La Unión Europea es una entidad política única en su género. Sus miembros son estados soberanos en una serie de ámbitos fundamentales de gobierno como la economía, la moneda, la migración o la defensa, por poner algunos, en el que estos han puesto en común esta soberanía con el fin de alcanzar objetivos comunes. Quien tenga la nacionalidad de un país miembro es también ciudadano de la Unión Europea. De manera parecida a un Estado, la Unión tiene un poder legislativo, el Parlamento y el Consejo, otro ejecutivo, la Comisión, y un poder judicial independiente, el Tribunal de Justicia. Para la toma de decisiones existen tres instituciones que formulan las políticas y toman todas las decisiones, y estas son las siguientes: el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Otras instituciones también importantes serían el Consejo Europeo y el Tribunal de Justicia. Vamos a ver estas cinco con más detalle. El Parlamento Europeo representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea y es por tanto la voz del pueblo. Se compone de 705 diputados de 27 países elegidos por 5 años, que no se sientan en bloques nacionales, sino en 7 grupos políticos. Tiene una función legislativa, es decir, aprobar junto con el Consejo proyectos legislativos presentados por la Comisión Europea, supervisar y aprobar el presupuesto de la Unión y ejercer la supervisión democrática de la Comisión Europea, destituyendo a los comisarios en bloque mediante moción de censura. El segundo es la Comisión Europea, que defiende los intereses del conjunto de la Unión. Es, por tanto, el fomento del interés común. Cada 5 años se nombran nuevos comisarios y el presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento a partir de una propuesta del Consejo Europeo. Los comisarios, actualmente uno por cada país, incluido el presidente y los vicepresidentes, deben recibir la aprobación previa del Parlamento antes de tomar posesión de sus cargos. Se trata de una institución gestora, siendo por tanto el brazo ejecutivo de la Unión. Propone políticas y legislación, garantiza que se respeten las condiciones de los tratados y las leyes, gestiona y aplica las políticas de la Unión Europea y el presupuesto asignado, y la representa en todo el mundo en temas de la Comisión, lógicamente. El tercero, el Consejo de la Unión Europea, representa a sus Estados miembros, siendo por tanto la voz de dichos Estados. Lo componen sus respectivos ministros, que se reúnen varias veces al mes, y los ministros de cada área lo que hacen es reunirse para debatir y decidir
sobre medidas concretas en lo que suele denominarse el Consejo de Ministros. Tiene una función legislativa que comparte con el Parlamento y otra ejecutiva que comparte con la Comisión Europea. La mayor parte de sus decisiones se toman por mayoría cualificada, aunque otras como la fiscalidad, el asilo y la inmigración o la política exterior y de seguridad se deciden por unanimidad. El Tribunal de Justicia está ubicado en Luxemburgo y es el garante de la ley. Está integrado por jueces de todos los países y defiende la ley, garantizando que la legislación europea se interprete y aplique del mismo modo en todos los países miembros. Además de esto, resuelve contenciosos entre los países miembros, las instituciones europeas, las empresas o los particulares. Y la última gran institución es el Consejo Europeo, que se reúne mínimo 4 veces al año y junta a los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la Unión Europea. Por tanto, son estos los que la componen, y el presidente del Consejo puede convocar reuniones adicionales cuando lo crea oportuno. Sus funciones son dar impulso político y fijar prioridades, y todas ellas suelen tomarse por consenso. Otras instituciones de la Unión Europea, pero ya de menor importancia, son las siguientes. Vamos a explicar un poquito más detalladamente cada una. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt y es el responsable de la política monetaria de la zona del euro. El Tribunal de Cuentas tiene su sede en Luxemburgo y comprueba que el presupuesto de la Unión, financiado a partir de impuestos y derechos de aduanas, se gestione correctamente. El Servicio Europeo de Acción Exterior es un servicio de política exterior y de seguridad de la Unión y está dirigido por el Alto Representante. El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo con sede en Bruselas y representa a empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos de interés que colectivamente constituyen la sociedad civil organizada. En Bruselas también está otro órgano consultivo, el Comité de las Regiones, que representa a las administraciones regionales y locales. El Banco Europeo de Inversiones tiene su sede en Luxemburgo y financia proyectos en las regiones más pobres de la Unión. El Defensor del Pueblo investiga las quejas sobre la mala administración en las instituciones que presentan ciudadanos, empresas u otras instituciones. Y finalmente, el Supervisor Europeo de Protección de Datos garantiza que las instituciones y organismos de la Unión respeten el derecho a la intimidad de los ciudadanos cuando procesan los datos personales. Y ya como colofón diremos que para la ejecución detallada de la legislación de la Unión en sus diversos ámbitos, esta cuenta con 40 agencias de carácter y dimensiones diferentes, repartidas por todo su territorio. Algunas son más conocidas que otras por los ciudadanos, pero todas ellas se encargan de toda una serie de tareas técnicas, científicas y de gestión como la energía, la seguridad ciudadana, la seguridad aérea, la igualdad de género, la cooperación judicial, etc. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.es.